Bueno, pues buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir a la charla. Pues mi nombre es Erika, trabajo con SCRM y mi objetivo de hoy es comunicarles o transmitirle la experiencia que hemos tenido en SCRM, en la plataforma de datos, en lo que se refiere a seleccionar el producer que nos conviene más para publicar mensajes al Event Hub. Entonces, de ahí el nombre de la charla. Vamos a hacer una comparación entre las tres diferentes opciones que tenemos y ver, seteando y cambiando configuraciones, cuál nos da mejor resultado. Entonces, bueno, pues gracias también a los sponsors. Y primero que todo me gustaría preguntarles quiénes han trabajado con Event Hubs o con Kafka publicando mensajes. Bien, entonces vamos a estar, los que no, pues espero que salgan de esta charla con dudas o con inquietudes o con ganas de querer aprender más sobre esto. Bueno, aquí lo que quiero mostrarles es que hoy en día hemos estado generando mucha cantidad de datos, cada minuto, cada segundo. Estamos generando por diferentes fuentes una cantidad inmensa de datos que lo que nos hace ahora es pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Según estadísticas, se estima que la cantidad de datos a la que vamos a llegar en el 2025 va a ser alrededor de los 175 zettabytes. O sea, estamos hablando de unas cantidades enormes de datos. Entonces, hoy, bueno, como ya les dije, me presento otra vez. Erika, trabajo como Software Engineering, también tengo un máster en Data Science y Estadística y pues mis plataformas o lo que trabajo es básicamente en Python, .NET Core, empecé ya hace varios años y Kubernetes, Azure y GCP. Cualquier información que necesiten, aquí están mis datos de LinkedIn, Gmail y de GitHub. Y bueno, entonces les voy a dar la agenda para hoy. Vamos a hacer una introducción a lo que es la arquitectura de los Event Hubs. La siguiente parte vamos a hablar un poco de la terminología cuando hablamos de Event Hubs, empezando con qué son los producers, partitioners, consumers y demás. El tercer punto, vamos a hacer una comparación de los dos principales producers que nos provee Azure, el paquete de Azure Messaging, y lo que les quiero mostrar acá son las features y las settings que podemos utilizar. El cuarto punto es el otro producer que podemos utilizar, que es una implementación de Kafka. También lo mismo, las key features y las settings que se pueden utilizar de allí. Y para el quinto punto, pues he preparado un demo en donde inicializo los tres producers y vamos por medio de benchmarking y pruebas de K6 ver cómo funcionan. Bueno, entonces empezamos. Bueno, acá vemos una introducción a lo que es la ingesta de datos en los Event Hubs. Entonces, la primera parte que vemos acá, a ver si me funciona el puntero. Bueno, si ya han estado en las otras charlas de la mañana en donde estuvimos hablando acerca de FAR, de la plataforma de datos y demás, les estábamos dando como una introducción de cómo por medio de esta plataforma de datos estábamos ingestando los datos, cómo había una validación o un data contract y cómo también teníamos la otra parte que ya hablábamos, qué pasa cuando los ingestamos, que era la charla relacionada con Unity Catalog. Entonces, en este caso, esta charla va a estar enfocada en la parte de ingesta. Como ven, vamos a tener diferentes fuentes de donde nos van a llegar los datos, diferentes productores de datos que pueden estar representados en diferentes tipos de categorías, como lo vemos acá. Luego tenemos una comunicación. Esta comunicación llega directamente a los Event Hubs. En este caso, en el ejemplo que les voy a mostrar, estamos hablando de Azure Event Hubs, pero puede ser un Kafka topic también. Les voy a mostrar la diferencia entre los protocolos AMQP y el de Kafka, que básicamente es. Luego tenemos esta parte del procesamiento que ya lo vieron también un poco más acá con la parte de Databricks en la charla de la mañana, que se estaba refiriendo a cómo se manejaba.
Y ya, pues esto es otra parte de qué se hace con esos datos, para qué los ingestamos, cuál es el propósito, conocer mejor a nuestro cliente, ofrecerle mejores servicios, productos por medio de Machine Learning y demás. Bueno, eso es como una introducción a esa parte. Luego, entonces, entramos a cuál es la arquitectura de un Event Hub, básicamente. Entonces, primero tenemos los producers, como les había comentado, los protocolos, un Event Hub namespace, en este caso puede tener distintos tópicos y cada tópico o Event Hub name pues se puede llamar como lo quieran llamar, eso ya depende de la implementación. Y cada uno de estos Event Hubs tienen unas particiones. Esas particiones nos ayudan a tener un procesamiento más rápido en paralelo. Luego viene otra parte que es la parte de los consumers. Para efectos de nuestra sesión de hoy, vamos a enfocarnos solamente en la parte de los productores y de cómo llegan hasta el Event Hub. No vamos a hablar de consumers en este caso. Bueno, ¿qué otra información tenemos acá? Bueno, entonces, cuando estábamos trabajando en la API de Data Ingestion, teníamos que resolver cómo íbamos a publicar estos eventos que estábamos recibiendo en el Event Hub. Entonces, al hacer esa investigación encontramos distintas opciones. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la mejor opción para nuestro caso? En nuestro caso, estábamos buscando, o nuestro objetivo era encontrar el producer que nos brindara un low latency y un high throughput. En nuestro caso, para el caso de uso que teníamos nosotros. Entonces, está esta librería que tenemos acá, que se llama Azure Messaging Event Hubs. Esta es la última versión que se está utilizando y nos provee dos tipos de producers. El primero es el Event Hub Producer Client. ¿Este qué nos da? Nos ayuda a generar una ingesta de datos, pero tiene ciertas limitaciones. El siguiente, que les voy a mostrar hoy, si no funciona, es el Event Hub Buffer Producer Client. A diferencia del Event Hub Producer que estaba anterior, ya viene construido, tiene built-in una forma de ayudarnos con el buffering y con el batching de los mensajes, pero también tiene otros contras como el tema de memoria y el tema de consumo de recursos. Entonces hay que ver, dependiendo el caso que necesitemos, cuál nos conviene más. El siguiente, bueno, las performance considerations. Entonces, al utilizar cualquiera de estos dos producers, hay unas variables o settings que nos exponen y nosotros las podemos sacar ventajas de ellas. Una son el tiempo máximo que debemos esperar antes de publicar un mensaje. Entonces, esta es una setting que nos puede ayudar para manejar el tema de latencia y de throughput. La siguiente característica o consideración o setting que se pueda considerar para performance es el Maximum Concurrent Sense. Esta setting en particular hay que tratarla con cuidado porque durante las pruebas que hemos hecho, dependiendo de los valores que se ajusten, depende mucho de los recursos que se estén utilizando. Van enfocada al tema de los cuántos cores tengo disponible y asimismo va a consumir los threads. Entonces hay que verificar si conviene o no cambiarla. La otra setting que es importante tenerla en cuenta y que se puede utilizar es el Enable Independent Retries, lo que nos permitirá garantizar high reliability. Entonces, estas tres settings son algunas de las más importantes o que pueden tener en consideración cuando necesiten afinar estos producers para performance, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente. El siguiente producer que podemos usar es este Kafka Producer Client. Como estamos hablando de .NET, hay una librería que es Confluent Kafka, con esta versión, que nos ofrece, es un wrapper alrededor de la librería del Apache Kafka Airflow, que está optimizada para tener un alto rendimiento. También tiene ya reliability, serialization,
es cross-platform, es escalable, entonces nos brinda muchas ventajas. Entonces podemos usar este producer para comunicarnos con un Event Hub de Azure perfectamente. Habría que tener también en consideración el tema de la serialización, porque el protocolo es distinto. Es un protocolo AMQP, entonces depende de sus necesidades de negocio, tendrían que evaluarlo si les conviene este o mejor uno de los que provee Azure. ¿Bien? Este igualmente tiene settings que podemos utilizar para manejar el performance. Esas settings son el linger in milliseconds, que sería el equivalente a lo que en el de Azure se llama maximum wait time. Entonces allí con esas dos serían como las variables o las settings equivalentes para controlar el tiempo que espero para publicar un bash. Luego el bash size, en este caso, está dado como la medida que puedo saber, que me indica cuántos mensajes puedo acumular. Esta medida está seteada en bytes. Entonces, dependiendo del mensaje que yo vaya a recibir, si yo conozco o sé antemano que mis mensajes van a tener cierto size, puedo calcular y estimar y hacer pruebas y identificar cuál es el batch size que me conviene. Y la otra setting es el acknowledge. El acknowledge es importante si queremos garantizar reliability también. En este caso, el acknowledge depende también de qué queramos, cuál es el objetivo. Si queremos un low latency y le damos más importancia a latency que a throughput, lo podemos setear, nos dan tres opciones. Una que es ninguna, o sea, cero, no esperamos ninguna acknowledge del broker. Recibimos el mensaje, pero no hay garantía que el mensaje fue publicado 100%. O le podemos dar un balance y podemos decir, bueno, vamos a jugar un poco más, voy a arriesgar un poco más de latencia, pero quiero tener más reliability, utilizaría el leader, que es un nivel intermedio, o si no, para mi caso, los datos son muy sensibles y no puedo permitir o que se me pierdan datos o información, le puedes setear la configuración a all. Entonces te va a dar más garantía. Lo que pasa es que te puede bloquear el request porque tiene que esperar por el acknowledge de todos los brokers y las réplicas. Entonces continuamos. Este producer nos ofrece dos métodos al momento de enviar los mensajes. El primer método es un produce, que es simplemente la implementación tal cual de la librería de Apache Kafka. Este método es muy recomendable usarlo para streaming. ¿Por qué? Porque no bloquea. Es un método que no bloquea y nos permite, tiene unas recomendaciones que la única forma que tienes para enterarte si ha sido exitoso o ha habido un fallo a la publicación del mensaje es registrarse a los callbacks. Tiene dos callbacks que ahora los vamos a ver, que es obligatorio registrarlo para tener en cuenta este tipo de fallos. El siguiente es el produce async. Este sí que tiene, tiene una wait, tiene ese pequeño defecto, no es tan recomendado para escenarios de streaming, pero nos garantiza que nos da un delivery resuelto. Lo que pasa es que si estamos en un escenario donde tenemos low latency, no nos convendría utilizarlo. Entonces, depende de cada negocio, conviene usar uno o el otro. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, esto fue como una introducción de lo que son ellos. Vale. Ahora, yo les quiero mostrar acá, antes de entrarles a mostrar como el código y lo demás, hice un baseline de estos tres producers para compararlos sin tocar nada, tal cual como están, sin cambiar ninguna setting por default, para ver qué comportamiento tenían, ¿sí? Y con esto empezar a modificar y ver cómo los podemos mejorar. Entonces, las dos medidas a las cuales estamos viendo son latency y throughput. Latency en miliseconds y el throughput en número de requests por segundo. Entonces, para los tres, como ustedes pueden ver, el Eventbot, el Buffer Producer y el Kafka Producer generaron un comportamiento muy similar en cuanto a tiempo de respuesta y
en cuanto a throughput. Como pueden ver acá, 80.61 y este 80.63. Luego, el producer client, que es la implementación en la cual no tiene built-in ninguna forma de batch sino buffer. Este, pues como pueden ver acá, fue el que mayor tiempo de respuesta tuvo y un throughput similar, pero una mayor latencia. ¿Esto cómo lo sacamos? Lo saqué por medio de K6, enviando un número de carga sostenido en el tiempo y viendo cómo se comportaba. Y la parte de los benchmarks, que también lo vamos a ver en el demo, pues nos muestra que efectivamente el de Producer Client fue el que también más tiempo consumió, pero también nos da una indicación allocated de memoria. ¿Cuál de ellos se comporta mejor? ¿Cuál de ellos es más eficiente en el manejo de recursos, en este caso de memoria? Entonces aquí, si comparamos, vemos que el de Kafka es el que es más eficiente en comparándolo con los otros dos. Igualmente también podemos ver el tema de, lo que pasa es que acá no lo puse, pero también nos puede mostrar el tema de cómo está el garbage collector, cómo está el tema de los logs, contentions y demás. Entonces, hasta ahí ahora voy a pasar a mostrarles las settings. Bueno, antes de empezar a mostrarles cómo lo vamos a cambiar, quiero que hagamos el ejercicio acá con el demo. Entonces vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el size bash, el linear in millisecond, como les explicaba para Kafka. El default, en este caso, esos son los valores que tiene por default el producer. Y para lo que es el event buffer producer client, estos son los valores que tiene por default. Y el producer client solito, como lo ven, pues en realidad no tiene control de estas settings. Si queremos llevarlo a ese nivel de control de bash, size y de cuánto tiempo debe esperar para enviar los mensajes, hay que hacer una implementación custom, ¿vale? Y para esta implementación custom ya lo vamos a ver. Entonces, sigamos. Bueno, entonces, las settings que vamos a usar. Esta es una tabla de recomendación. Ya dependiendo de qué objetivo tengan, pueden, si ustedes dicen yo necesito más throughput, yo puedo arriesgar un poco de latencia, entonces la pueden jugar con ellas. Pero recuerden, estas son las 3 settings con las que pueden jugar y pueden llegar a obtener buenos resultados. Sigamos con la siguiente. Perdona, me voy para el código. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar acá qué tengo. Tengo un proyecto que tengo los 3 producers, ¿no? El primer producer que les mostré, básicamente el primer ejercicio que les mostré de benchmarking, simplemente lo corrí haciendo esto. Inicialicé el producer, le paso mi connection string, el nombre del event hub al cual me quiero conectar, me suscribo a los 2 eventos que necesito y envié el test de K6 y envié el benchmark. Y así fue como tuve los resultados. Para este caso, para este nuevo caso, lo que quiero hacer es, voy a cambiarle el maximum wait time, aquí en este caso ya le envío, el producer me ofrece la opción de enviarle estas options. Con estas options lo que puedo cambiar es el maximum wait time, cuánto va a ser el número, la cantidad de mensajes que voy a acumular en el buffer por partición y el enable y dependent siempre lo quiero a true. Ya me suscribo a los eventos y lo que vamos a hacer siguiente es correrlo nuevamente y ver los resultados que nos da. Luego, para el producer client simplemente quedó así como estaba. O sea, simplemente este no ofrece ninguna performance o ninguna setting para mejorar esto, sino que hay que hacer un ejercicio custom que ya lo vamos a ver. Y para el de Kafka, básicamente, también lo corrí simplemente así el primer ejercicio y luego para la siguiente iteración que vamos a ver, pues ya me voy a configurar el batch size, el linear in milliseconds y el ACKS. Esto es lo que vamos a mostrar a continuación y acá pues lo podemos ejecutar. Mientras tanto, ejecutar y vamos a ver cómo nos va a dar los resultados.
También les puedo ir mostrando si ya ha corrido. Ahí ha fallado algo, pero lo que quiero llegar es a mostrarles estos resultados. Me ha salido, perdona. Sí, ya ha terminado. Tarda un pelín. Pero como pueden ver acá, o sea, simplemente se inicializa el producer, se le pasan las settings que queremos, se suscribe al evento. En este caso yo estoy usando el produce method que les comentaba. Le envío el mensaje. Acá simplemente lo que estoy haciendo es enviando un mensaje de prueba muy pequeño, o sea, no es nada complicado. Ya la complejidad se le agrega de acuerdo a lo que quiera hacer la API y listo. Pues acá está terminando de hacer. Bueno, les puedo mostrar lo que tengo en el benchmark. Básicamente les puedo explicar. Acá lo que quiero hacer con este benchmark es diagnosticar la memoria. Quiero hacer una iteración de 10, la cantidad total 10, y también quiero que me analice la parte de trading. Le digo, de estos producers que tengo, estos son los 4 producers que quiero comparar. Le especifico acá, bueno, las settings que necesite. Defino mi baseline. En este caso va a ser el buffer producer client. Y después los 3 métodos, que los tres producers que tengo, esos son los que quiero evaluar. Entonces aquí creo ya ha terminado. Listo, ya ha terminado. Vamos a ver si lo pueden ver bien. Ahí. Vale. Bueno, aquí como pueden ver, pues he terminado con los 3 y la conclusión es, de los 3 producers que tengo, el Azure Buffer Producer Client no es el más rápido en cuanto a tiempos, está muy por debajo, muy por encima de lo que es el Kafka Producer Client y el Custom Producer Client, que ahora les muestro la implementación. La desviación estándar, por ejemplo, ustedes ven acá que la del buffer es mucho más alta, o sea que la consistencia no es tan buena como la del Kafka o incluso la del Custom Producer Client. El tema de la colección del garbage collector también, el buffer tiende a consumir, a gastar mucho tiempo haciendo garbage collection. El tema del log contention, bueno, acá no me lo especificó, pero lo podemos ver en la presentación en la que yo había hecho antes, la prueba que había hecho para el demo. Podemos ver acá tampoco me la mostró ahí, pero así, eso sería, es por ahí. Bueno, eso sería la parte la parte del benchmark. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Alguna cosa específica que quieran? Bueno, les quiero mostrar acá para la parte del Azure cómo logramos que al principio, cuando vimos que era el que peor iba, cómo se ha logrado para que mejore. Entonces, entramos a la parte de los producers. Vemos acá, para hacer uso de él, se ha hecho una cola o se ha utilizado un System Reactive para generar este buffer. Con este buffer nos ha permitido que este producer client pasarle, por ejemplo, acá vemos, le podemos pasar el máximo, la cantidad de tiempo que debe esperar y la cantidad de eventos o el máximo buffer size que puede tener. Esto lo que nos ha permitido es que ese producer que al principio, cuando les mostraba en los primeros eventos, espérame que lo estoy buscando acá, en los primeros eventos pasara de tener un performance que era el peor de los 3 a mejorar de muchísimo, a convertirse en uno de los más rápidos, solamente por arreglar, por hacer esa optimización de implementar el System Reactive y darle la posibilidad de que pudiera manejar esas 2 settings. Ahora, vamos a volver al ejemplo acá, terminal, y voy a correr ahora. Bueno, entonces,
quiero también mostrarles el proyecto de K6 que tenemos para hacer lo que es las pruebas de performance. Entonces, lo que voy a probar es cada uno de ellos, enviándole una prueba de carga, que la tenemos acá definida en los escenarios, en donde va a ser 4 minutos, en donde le voy a exigir, bueno, yo quiero este número de requests, sosténgala por este tiempo, 60 segundos, en la primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, y quiero ver cómo se comporta cada uno de ellos. Entonces, para correrlo, primero voy a ejecutar el de Buffered para ver cómo se comporta. Entonces ahí lo cambio, guardo esto y lo corro acá. Le voy a poner Buffered. Y aquí podemos ir viendo en nuestro Grafana que tenemos preparado también el dashboard de K6. Si me sale acá, este fue el que estamos haciendo, las 5 minutes. Vamos viendo cómo a este momento va corriendo, ¿no? Allí va generando los requests, tratando de llegar al target que le seteamos en nuestro escenario. En este caso fue un escenario de 2000 requests, sosténgalo por 60 segundos y vaya aumentándolo. Entonces acá vamos viendo cómo va subiendo. Este que está corriendo en este momento es el de Buffered Producer. ¿Este cuál es? Es el que tenemos acá, Buffered Producer. Este básicamente es esta configuración, en donde le estoy diciendo el tiempo que puede esperar máximo para enviar los batches va a ser de 10 milisegundos y la cantidad de mensajes por partition va a ser de 200. Entonces ahí va corriendo, vamos a ver cómo va. Vemos que ya está llegando a 1400 requests por segundo y está manteniendo una duración muy baja. Acá lo podemos ver mucho mejor. A ver, cambiarle acá. Va y corriendo. Lo que quiero que veamos es cuál de ellos da un mejor tiempo para que lo podamos comparar. No sé si mientras termina de ejecutarse tiene alguna pregunta o duda. ¿No? Sí. Sí. Bueno, local no es. Sí, nosotros tenemos un escenario configurado donde tenemos un clúster dedicado para testing. Y allí tenemos el operador de K6 y cada vez que ejecutamos estos tests tenemos que asignarle diferentes recursos. Por ejemplo, en este caso, para los tests que lanzamos de 13.300 requests por segundo, llegamos a hacer una paralización de 60 más o menos. Llegamos a tener unos 40 nodos o 60 nodos 60 pods corriendo. Cada pod va ejecutando un determinado número de requests y va generando un número de virtual users. Los números de virtual users cambian, depende de la latencia, de la respuesta o del round trip que tenga. En algunos casos podemos llegar vemos que llegan 20 o 30 virtual users y a veces si la latencia o si la respuesta mejora, bajan. Pero de esta forma conseguimos que nos llegue a ese punto. Utilizamos también, en este caso, aquí en el ejemplo que les estoy mostrando, usamos un escenario que es el Ramping Arrival Rate, ¿sí? Que lo que queremos es suba, manténgase y vaya subiendo. Pero hay otros escenarios que también podemos probar como un Constant Arrival Rate, dependiendo del negocio. Si ustedes conocen cómo es la tendencia, cómo se comporta el flujo de sus requests durante el día, pueden jugar con estos escenarios. Hay otro que también lo podemos usar, que es bueno, acá, es el Spike, que ese es un poco más como desde ya empieza a subir. Entonces, a ver cómo se comportan tus recursos de escalado y demás. Bueno, entonces aquí
Ahí ya ha terminado, en este momento ya ha terminado. Entonces vemos que terminó y generó 32.000, sí, 324.000 requests, un rate de 1346 por segundo, y acá podemos ver la duración. Nos da diferentes métricas o diferentes puntos estadísticos. Normalmente para nosotros tomamos el percentil 95 o el percentil 90 para asegurarnos que no vayamos a dejar ningún outlier. No nos guiamos por el average, sino tenemos en cuenta esos dos. Entonces aquí, ¿lo ven? Puedes cambiar, entonces si quieres ver el percentil 95. Y lo bueno de esto también es que te permite ver momentos de spikes o qué ha pasado, entonces te permite identificar diferentes problemas de memoria o se restartearon los pods o qué ha pasado en ese punto. Bueno, ese era para el buffer. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el siguiente producer. Acá. Entonces ahora vamos a usar el custom, que es el que tenemos optimizado con los system reactive, que ese da muy buen resultado. Entonces vamos a guardarlo y lo ejecuto. Acá le voy a poner, este se va a llamar reactive producer. Empieza a ejecutarlo y aquí vamos a ver si lo vamos pudiendo ver. Acá lo tengo. Entonces ahí va ejecutándose. Les quería mostrar luego cómo se veía en el Event Hub ya publicados, porque en el Event Hub pueden ver métricas como incoming message, incoming request, si han fallado, connections close y demás, pero no me ha dejado conectarme, entonces se las quedo debiendo para la próxima. Ahí vamos que va ejecutándose. Mientras corre, no sé si haya otra pregunta o duda o... ¿No? Entonces, en la versión esta última, Sí. es sobre el cliente estándar, o sea, o sea, es hacer el buffer, Sí. pero personalizado. Exactamente, custom. O sea, como dijéramos, o sea, Claro. el cliente del producer normal, Sí. pero a implementar una implementación personalizada. Sí. Con System Reactive. Sí. Les muestro acá. Acá les muestro. Producers. Es esta implementación básicamente que viene de esta librería que se llama System Reactive D, que nos provee Microsoft, y simplemente al usarla nos garantiza que nosotros podamos hacer un buffer, crear un observable, nos permite suscribirnos y controla, por ejemplo, cuando yo digo envía un request, me lo recibe este evento, me lo encola y luego a determinado tiempo le envía, ¿sí? Hace el envío de los mensajes acá, dependiendo del control, ¿no?, que tengamos definido. Si llega a ese número de buffer que tiene definido el tiempo, hace lo que es, agrega al evento y los envía. Entonces, esa implementación ha dado buenos resultados. Sin embargo, tiene algunos problemas en cuanto hay que tenerlo al hacer pruebas de carga. Aquí en local no puedo llegar a esos números tan altos, no me da la máquina, pero al hacer pruebas de carga con se notaba un incremento en la CPU también. Entonces hay que tener en cuenta también esos factores, ¿no? El event buffer se notaba en principio que, a pesar de que tenía el batching implícito, lo que el consumo de CPU y memoria se iba por los cielos también. O sea, consume muchos recursos en el background. Entonces afecta el performance. Y se nota, o sea, simplemente haciendo el benchmarking ya lo notas. Entonces es muy... Bueno, también ya falta un poco para que termine, pero podemos ir comparando. Las curvas son similares, como lo pueden ver acá, pero los tiempos son distintos, ¿no? Ahí ya vamos viendo cómo van corriendo los dos.
era el que era custom, ¿no? Las 5 minutes y nada, no lo está tomando custom. Creo que me está tomando el ID que no es. Bueno, esperemos que termine acá. Mira, por ejemplo, en este caso ya mi máquina ha llegado a cierto número de virtual users que ya no puede más. Entonces, en este caso, el rate que tenemos es un poco de 324.644. Si lo comparo con el anterior, está bien similar, 1300, 1300 y acá también 1347. En cuestión de tiempos, tomemos el percentil 90 como nuestra medida, 238 y acá 231. Bueno, nos ha dado un poco más por debajo acá en este momento. Ahora, vamos así a comparar el siguiente. El siguiente que tenemos es el de Kafka. Nosotros usamos una combinación de los dos entre lo que es el Azure y el Kafka Producer. Entonces, el de Kafka, le podemos correr, lo pongo acá, Kafka, y lo ejecutamos, ya nos va a dar un poco de resultados acá. Lo que pasa es que me los está... Kafka, acá está. Ahí ya veo. También tienen que tener en cuenta un poco el tema de cuando trabajen con estos producers, al inicializarlos, la primera vez que se inicializan ellos, algunos tienen más tiempo en startup, ¿no? Hay unos que tardan cuestión de 100 milisegundos, otros tratan 200 milisegundos, dependiendo. Nosotros lo que hemos hecho también es para mejorar este tema de ese startup de ellos, de la inicialización de los producers, es tener un pool de connections. Esto nos permite establecer cuánto es el mínimo y el máximo que queremos tener en el pool y irlos creando a medida que los vamos necesitando y reciclarlos, ¿no? Si usamos uno, lo llamamos, luego lo retornamos al pool, y el flush es otro punto importante que hay que tener en cuenta. El flush, dependiendo del escenario que ustedes tengan, si ustedes necesitan hacer flush inmediatamente después de enviar un mensaje, lo pueden hacer, pero eso indica que les deterioraría performance, ¿no? Entonces, esto es otro punto que deben considerar. Bueno, ahí sigue corriendo. Vamos a ver si ya faltan unos minutos. Ahí va corriendo. A la final, los números, para ustedes saber cuáles son los números indicados para su caso, es probar y probar hasta que encuentren el número que les sirva más de acuerdo al objetivo que tengan definido. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda. No. Vale, pues este va corriendo. Bueno, a la final, este ha llegado también al pico de 1500 requests por segundo, con una duración de 383 microsegundos. Bueno, en realidad, pues acá no está haciendo no tiene ninguna lógica, simplemente está enviando mensajes. Y en el percentil 99.803, el punto máximo es 99.4 milisegundos, que era lo que les comentaba, que ese es otro factor importante para identificar cuál tarda más en empezar. Aquí ya creo que ya falta un poco. Miremos el de Reactive. ¿Cuánto fue? Mire, por ejemplo este, ¿sí ven? Demoró, a ver si me voy y le pongo las 30 minutos. Lo puedo tomar desde acá.
un poco más. Sí. Bueno, 23 puntos según miliseconds fue lo que demoró este. Si me voy un poco al siguiente que teníamos, que era el custom, no, este custom, pam, pam. A ver si los podemos comparar los tres y ver cuando terminen. Ya casi va a terminar. 30 minutos. Los vemos los tres. Bien, este ya ha terminado. También pues se mantiene con el mismo número de requests por segundo y una duración estimada. Están más o menos equivalentes los tres. Ahora, podemos mirarlo aquí más, creo que lo podemos ver uno a uno. Entonces, en conclusión, ¿qué vemos acá? Hemos hecho 3 pruebas de K6, ¿no? Primero hicimos la prueba de benchmarking, donde estábamos comparando los 3 producers, cada producer ya con las settings que le podemos cambiar para performance, el Custom Producer Client con el tema del System Reactive, haciéndole nuestro Custom Buffering, y lo que vemos es que el que nos daba mejores resultados era el Custom, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a memoria y demás. En segundo lugar venía el Kafka Producer Client y en tercer lugar el Azure Buffer Producer Client. Esto es lo que nos generaba la parte del benchmark. Ahora, en la parte de K6 tenemos que para los 3 nos da un resultado bastante, los 3 llegaron a un número de requests similares, con unos tiempos también un poco similares en este caso. O sea, si los tomamos, este nos dio 240 en el percentil 90, este era el buffer, si no estoy mal, el custom. Luego tenemos el buffer nos dio 231 y el de Kafka nos dio 238 y los 3 se mantuvieron en un nivel de 1347 requests por segundo, en este caso, en este 1346 y en el de acá 1346. En términos de la prueba de performance, los 3, en la prueba de carga que le hicimos, los 3 se comportaron de manera muy similar, pero al hacer la prueba con benchmark, sí notamos que sí que hay diferencias en cuanto a la memoria, al tiempo de respuesta en general y demás. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo les quería mostrar hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda o... Bien. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo.